Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es nuestro quinto encuentro virtual. Hoy estamos a 16 de febrero del 2021. Estamos en nuestra sesión o en nuestra clase de contabilidad y costos. Yo creo que ya para la próxima semana puedo tener toda la plataforma del Moodle hecha y todo, porque pues hace poquito me la abrieron, entonces me abrieron una página totalmente en blanco, entonces pues sí, no quise como hacerlo así como a la carrera, entonces me gusta hacerlo como bien bonito. Entonces, bienvenidos. Quiero preguntarles, bueno, hoy están 20 estudiantes, qué chévere. Tengo aquí a Carlos Jimmy, tengo a Daniel Parra, tengo a Giovanni Mosquera, tengo a Jessica Santander, a Camilo, a John Kennedy, a Jorge Luis Santana, Juan Pablo Acevedo, Andrea Núñez, dice acá, Carlos Andrés Tafur, Diana Sofía Olano, Diego Alejandro Hernández, Diego Fernando Hidalgo. Tengo también aquí más Juan Camilo Guerra, Juan Camilo Zorrilla, Juan Esteban Caicedo, Juan Pablo Sanín, Julián Bolaños, Laura Daniela Martínez y Sebastián Palacio. Ustedes bienvenidos. Entonces, bueno, quisiera preguntarles, hoy vamos a iniciar nuestra sesión o nuestra unidad número 2. Ya terminamos nuestra parte teórica, que principalmente fue el tema del marco conceptual, donde abordamos temas sobre lo que es el objetivo de la información financiera útil. También hablamos sobre las características cualitativas fundamentales y de mejora de la información financiera útil. Hablamos sobre los elementos de los estados financieros. No abordamos así con total profundidad, pero sé que lo hicimos, el tema de los supuestos o las hipótesis, cuando uno hace unos estados financieros bajo normas internacionales. Hablamos un poquito también acerca de lo que tiene que ver con las limitaciones del costo y habían como unos principios que tienen básicamente que ver o fundamentalmente es con el reconocimiento de los ingresos y con el reconocimiento de los gastos, de los costos y gastos, o sea, de los egresos. También hablamos de otro principio y es el de la medición, ¿sí? Y bueno, estuvimos hablando como cositas de esas que tienen que ver principalmente con un resumen como claro, conciso, preciso de lo que es el marco conceptual. Recuerden que el marco conceptual no es una norma, sino que es el que crea las bases o los principios de lo que es la información financiera, que principalmente el objetivo es entregar información a los inversionistas, tanto potenciales como reales. Ellos son los más interesados en que esta información conserve todas esas características cualitativas, las fundamentales, que son, ¿cuáles que son las características cualitativas fundamentales? Juan Esteban Caicedo. Juan Esteban Caicedo está por ahí. Juan Esteban. Juan Esteban. Bueno, no lo escucho a Juan Esteban. Vamos a ver si hay otro. Aquí dice Juan Pablo Sanín. Juan Pablo, ¿me escucha? Juan Pablo Sanín. Sí, profe. Juan Pablo, ¿recuerdas cuáles son esas características? Sí, ¿Cuáles la son? relevancia y la representación fiel. Eso, bien, súper bien. O sea, que tú te puedas acordar de eso,
Es magnífico porque eso te va a quedar para toda la vida, vas a ver. Bueno, hay unas características que son hay unas características cualitativas que son de mejora. A ver, quisiera como preguntarle a Julián Bolaños, ¿está ahí? Julián Bolaños, Arias. Sí, profe. Julián, ¿cuáles son las características cualitativas de mejora de la información financiera útil? Que sea comparable, sea libre de error y... Sé que es un sinónimo de imparcialidad, pero no me acuerdo cómo es que se decía. Bueno, alguien que le quiera ayudar, alguien que le quiera ayudar. ¿Quién le quiere ayudar? Sería neutralidad. Jaime Andrés, díganos las 4 características de mejora. ¿Cuáles que son? Ah, profe, pues comparable, libre de error, y la otra es neutral para que Comparabilidad es una. pues Listo. sea ¿Qué más? comparable, pero libre de error, neutral y... ¿cuál es la otra? No, A pero ver, no, otra no sé persona que le esas. ayude. A ver, otro. Profe, Comparabilidad. profe, ¿les vas a decir? Diana Oportunidad. Sofía. A ver, No, está hablando Juan Camilo, profe, él las dijo primero. Juan Cualquiera. Camilo No, si quiere, Zorrilla. diga. ¿Cuál? Que diga ella y quiere. Bueno, Diana Sofía, diga 2 y Camilo dice, Juan Camilo dice Pues, la... profe, las 2 primeras son comparabilidad y verificabilidad. Uy, qué bien. A ver, Juan Camilo, a ver. ¿Y cuáles son las otras 2? Comprensibilidad espera que me falta una. Alguien que le ayude, a ver. Oportunidad. Oportunidad, muy bien. Mire, para todos, no se les puede olvidar esas 4 características cualitativas de mejora. Ambas características son cualitativas porque son cualidades que tiene que tener la información financiera útil, sino que unas son fundamentales, que son esas 2, la relevancia y la representación fiel. Recuerden que la relevancia tiene que ver con que usted no puede omitir nada en los estados financieros que sea importante, porque si es algo importante y usted está tomando una decisión, un inversionista toma una decisión basada en que la información, lo importante está ahí, y qué tal que le falte algo, le falte escribir o le falte decir en los estados financieros que tiene una deuda, que se está vendiendo menos, ¿sí? Que los gastos son mayores, ¿sí? Entonces son cosas que no se pueden omitir porque son relevantes, como valga la redundancia. Representación fiel. Representación fiel quiere decir que aunque a veces las cosas no son exactas, ¿sí? Por lo menos son lo más parecido a la realidad, ¿sí? Son lo más parecido a la realidad y estén libres de errores, pero errores obviamente importantes, porque si usted dice, ay, no, dejé de ponerle 100 pesos a la contabilidad o 50 pesos, pues eso no es nada. Pero si tú, por ejemplo, olvidas poner el pasivo de los 50.000 millones de pesos, ¿sí? Eso sí es relevante. Entonces, como por dar un ejemplo así, guardando obviamente las proporciones. Y las de mejora, Diana habló de 2, Juan Camilo habló de otras 2. Diana habló de algo que era la comparabilidad, ¿cierto? ¿Qué será la comparabilidad? A ver, Carlos Andrés T, dice acá, Carlos Andrés. ¿Sí me escucha Carlos Andrés? ¿Me escuchas, Carlos Andrés? profe, sí. Carlos, ¿qué será eso de unos estados financieros comparables? ¿Qué será eso? Que los podamos comparar con otros. Pero ¿qué es lo que se compara? No me acuerdo, profe, la verdad. No Los se datos, profe, acuerda. Ni alguien que le... Jaime La Andrés está por ahí. Jaime, a ver, ayúdele. Jaime Andrés. Puede comparar los datos para tener como más, Los datos, una las mejor cifras. decisión, digamos, las empresas, ajá, para poder
Sí, para poder tomar las decisiones y mirar si están iguales y poder entrar ya a hacer el proceso. Sí, así como cuando ustedes se buscan una novia, ¿cierto? Entonces, si ustedes han tenido una novia antes y tienen una nueva, así uno diga que no, no agarra a comparar, ¿sí? Es que estás así y estás así. Ujú. La de Las fotos allá del era así, Instagram. comparable. No se debe comparar, pero lo hacemos, es una cosa del ser humano. No los estoy poniendo a que vayan a hacer eso, es un ejemplo. Comparar, como dice Jaime Andrés, es comparar en los estados financieros, comparar los datos. Él se refiere a las cifras, ¿sí? Entonces, si los activos de esta compañía son 1.000 millones, ¿cuántos serán los activos de la otra? ¿Sí? Si los ingresos de esta son 500 millones anuales y si la otra tiene, no sé, 600 millones de pesos anuales, entonces hay una diferencia de 100, ¿sí? Pero a veces en utilidad es distinto. Entonces es comparar los datos para que, como él dice, se puedan tomar decisiones. Invierto en tal empresa o invierto en esta otra, ¿con cuál me voy? ¿Sí? Cuando uno compara, siempre es para finalmente tomar una decisión y que esa decisión al final pues vaya a ser lo mejor posible, o sea, ¿sí? Crear el mejor beneficio. Uno se puede equivocar el camino, pero pues cuando uno trata pues de hacer las revisiones respectivas, pues la probabilidad del error es menor que si usted se mete a un negocio sin saber, ¿sí? Sin saber. Diana Sofía habló de comparabilidad. ¿Cuál fue la otra que dijiste? Las dos Diana Sofía. Verificabilidad. Verificabilidad. Aquí tengo a Diego Fernando. Diego Fernando, ¿qué será verificabilidad? Diego Fernando, ¿me escucha? Sí, profe, ese decía que represente fielmente los fenómenos que quiera, que pretenda representar. Profe, pero una pregunta, ¿a qué se refiere con fenómenos? Con fenómeno. A ver, léanos el parrafito, a ver. Ya. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Los fenómenos que pretende representar. Entonces vamos a ponerle un ejemplo. Verificar prácticamente es comprobar, ¿sí? Por ejemplo, cuando el médico quiere comprobar que usted está bien de salud, entonces lo primero que hacen ellos, antes de enviarle una medicina, es mandarle unos exámenes, ¿cierto? Unos exámenes. Entonces le dice, vea, hagas estos exámenes, porque aunque yo pienso, dice el médico, aunque dice, yo creo que usted puede tener esto o aquello, le manda primero unos exámenes para descartar. Asimismo son los estados financieros. Tú para poder verificar, ¿sí? Para poder verificar tienes que hacer una examinación. Y uno no, o sea, para poder examinar los estados financieros así como si fuera con una lupa, entonces a ti te toca hacer unas preguntas, pero ya las preguntas no se las vas a hacer al ente económico, porque el ente económico ya te suministró los estados financieros y tú no vas a, o sea, no sé si han escuchado el dicho que dice que uno mismo no se va a, o sea, uno mismo no se va a, o sea, a auditar también, o sea, sí, o sea, yo sé que los seres humanos a veces nos decimos, ay, no caemos en cuenta de las cosas, pero uno no puede ser juez y parte, ¿sí? A eso me refiero. En la preparación de estados financieros no se puede ser juez y parte. Entonces, ya como ustedes, si son los inversionistas, por ejemplo, entonces usted dice, yo quiero verificar si esa información que sacó el contador y el gerente de verdad corresponde a los fenómenos que están ahí representados, ¿sí? Entonces ahí me están diciendo, vea, que tienen la cuenta en los bancos que tiene 100 millones de pesos y que tienen los activos fijos, tiene 400 millones de pesos y en total de los activos tiene 500, porque son 100 en bancos y 500 millones de pesos en los activos fijos, tienes 500. Entonces, el auditor
y el inversionista no son la misma persona. Generalmente los accionistas contratan un auditor para que les dé una opinión o les dé un punto de vista porque el auditor sí, pues sabe hacer el trabajo, ¿sí? Entonces los inversionistas lo que saben es tomar decisiones, invertir, pero ellos necesitan que alguien les ayude a hacer la verificación de los datos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente el auditor dice, vea, en nombre de la entidad X, yo quiero saber, señor banco, si de verdad esta empresa tiene 100 millones de pesos en su cuenta, ¿sí? Y el banco tiene que contestar porque eso es del ejercicio, ¿sí? Eso es del ejercicio profesional, tanto para una revisoría fiscal como para una auditoría de estados financieros, ¿sí? Y eso lo puede hacer un auditor, lo puede hacer incluso también el gobierno, la DIAN, si quiere también darse cuenta, verificar. No solamente es mostrar lo que ya, sí, porque el papel puede con todo. El papel puede con todo, pero si ustedes quieren verificar si eso es así, es un trabajo que te puede ayudar a hacerlo un auditor, y el auditor lo que va a hacer es ir y tomar el trabajo de irle a preguntar al banco si de verdad tiene 100 millones de pesos en la cuenta. Si y si, por ejemplo, tiene 400 millones de pesos en el activo, ¿cómo usted hace para verificar eso? Pues usted simplemente va a la empresa, quiero verificar la máquina que vale 400 millones de pesos, entonces se la tienen que mostrar, ¿sí? Porque el papel puede con todo, entonces por eso, como dice Diana Sofía, y aquí dice nuestro compañero Diego Fernando, ellos están hablando de unos fenómenos, ¿sí? Cosas que están en los estados financieros que se pueden verificar. Todos los estados financieros se pueden verificar los activos, o sea, las cosas que tiene la empresa, se pueden verificar los pasivos, o sea, todas las deudas que tiene la empresa. ¿Y ay, profesora, pero usted ha hecho 2 ejemplos de activos, entonces ahora, ¿cómo se hace la verificación de los pasivos? Pues igualítico, o sea, si usted, por ejemplo, tiene un proveedor, ¿sí? Y al proveedor se le deben 150 millones de pesos, pues el auditor lo que hace es llamar o ponerse en contacto con el proveedor y preguntarle, vea, ¿verdad que esta empresa le debe 150 millones de pesos? Y ellos deberían contestar que sí, si los estados financieros están fiel a la realidad, ¿sí? Entonces, todo se puede investigar. Si es una deuda financiera, pues supremamente. Yo no voy a decir que el trabajo es fácil, porque es un trabajo complejo. Buscar respuestas en el ambiente exterior de la empresa, con los cuales ellos han tenido relación, no es que sea imposible, pero sí es una cosa compleja a veces, porque ustedes saben que al 31 de diciembre, entre enero, febrero, marzo, abril, abril no, entre enero, febrero, marzo, los auditores de las empresas que están obligadas, o bien sea porque lo contrataron directamente los accionistas, están full de información, entonces los bancos, los proveedores tienen que enviar ese tipo de información para que puedan hacer las verificaciones correspondientes y salgan y cuando se hacen estos estados financieros, pues realmente uno dice, ay, tan chévere, mira que todo me cruzó, en bancos sí tenía 100 millones, en el activo también tenía los 400 millones, en los pasivos tenía 150 millones y obviamente pues el patrimonio es de 350 millones, un ejemplo, ¿sí? Entonces porque ya saben que el patrimonio es el valor residual entre el activo menos el pasivo. Si ustedes quisieran verificar los ingresos, profesora, ¿cómo se verifican los ingresos o las ventas? ¿Sí? Entonces usted no le va a ir a decir al ente económico, vea, muéstreme las facturas de venta. Sí, o sea, usted le puede ir a decir, muéstreme la factura. Usted vendió, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo aquí, 1.000 millones. Entonces usted le dice, muéstreme las facturas de venta. Pero además, por ejemplo, si hay un auditor, entonces él no solamente se va a quedar allí, sino que él debe llamar a los clientes y de verdad, si fueron ventas hechas a crédito, por ejemplo, que generalmente ocurre bastante, entonces le preguntas, mira, ¿de verdad que usted le hizo una compra a la empresa a tal fecha y tal otra? E incluso usted hasta tiene una cuenta por cobrar con ellos. Entonces es un poco más bien como retomar reconstruir la información y validar si de verdad es así como está diciendo el ente económico. Es muy chévere,
Es muy chévere que las empresas tengan un auditor o un revisor fiscal porque eso da muchísima confianza al lector de los estados financieros, que si una empresa no lo tiene, porque si una empresa no tiene un revisor fiscal o no tiene un auditor, pues entonces ahí sí ya como quien dice el inversionista tiene sus cositas ahí donde le salen las alarmas, pero gracias a Dios con las normas internacionales se supone pues que tanto gerente como contador pues van a decir las cosas correctas y de hecho pues hasta ellos tienen que hacer una cartica diligenciada que hasta yo se las mostré donde ellos dicen una certificación a los estados financieros donde están diciendo que ellos han registrado la información de forma correcta. Bueno, entonces ya hablamos de dos. Hablamos de la comparabilidad y hablamos de la verificabilidad. Entonces, Juan Camilo, ¿cierto? Juan Camilo nos habló de dos más, ¿cierto que sí? Juan Camilo. Juan Camilo Zorro. Señora. Sí, tú nos hablaste, una era la oportunidad y la otra era la ¿cuál? Comprensibilidad. Comprensibilidad. Vamos a hablar acerca de la oportunidad. Entonces, Sebastián Paz, ¿me escuchas por ahí? Sebastián Paz. Sí, profe. Sebastián, ¿qué serán unos estados financieros oportunos? ¿Qué será eso? Pues lo que pues de lo oportuno es que pues, me imagino que la información financiera que tiene que haber tiene que estar pues totalmente actualizada frente al último, no me acuerdo si es semestre o trimestre es que se maneja por lo general, pero me imagino que sería eso cuando está hablando de oportunos. Yo te felicito, Sebastián, no lo pudiste decir mejor. Me gustó la palabra que le utilizó. La información tiene que estar actualizada a lo último, ¿sí? Así como cuando ustedes van y compran lo último de la moda, ¿sí? Si están usando el pantalón campanudo o el pantalón, no sé, estrecho, bueno, como sea, ¿sí? La moda, por ejemplo, es algo que nos invita a estar, entre comillas, actualizado, ¿no? Aunque hay mucha gente que dice que la moda es distinta para cada persona, pero bueno, estoy hablando de la moda en general. Entonces, es la última colección, a veces le dicen a uno. Entonces, como está diciendo Sebastián Paz, tiene que estar actualizado a lo último que haya ocurrido en el ente económico. Él dijo, no me acuerdo si es anual, trimestral, semestral. Entonces para todos. Él se está refiriendo a los periodos, ¿sí? Cuando uno habla de que la información tiene que ser oportuna, está hablando que esté actualizada a lo último que hay, ¿cierto? De acuerdo al periodo que corresponde. Hay estados financieros que se emiten de forma mensual, hay estados financieros que se emiten de forma bimestral, cada 2 meses, hay estados financieros que se emiten cada 3 meses, trimestrales, hay estados financieros que se emiten cada 4 meses, se llaman cuatrimestrales, hay estados financieros que se emiten semestralmente, cada 6 meses, y sí o sí, todas las compañías tienen que hacer obligatoriamente estados financieros anuales. Así también, ellas mismas se hayan obligado a hacerlos semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales o mensuales. La norma como tal exige una vez al año. Y esa una vez al año es al 31 de diciembre, es el corte. Y el periodo viene desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cuando uno habla, ¿por qué, profesora, me está hablando de dos cosas tan raras? Me está diciendo que al corte el 31 de diciembre y luego me dice que el 1 de enero al 31 de diciembre, de cualquier año, todos los años. Entonces, resulta que uno cuando está haciendo estados financieros tiene que saber cuál estado financiero va a ser, porque ustedes saben que hay uno que llama balance o estado de situación financiera, que es la misma cosa. Entonces, los estados financieros que tienen que ver con la situación financiera del negocio, el que nos habla de los activos, del pasivo y del patrimonio, eso todo está al 31, eso es un corte. 31, la fotico, así como cuando usted le toman la fotico del 31 de diciembre, que están ahí pues dándose el feliz año y todo, es lo mismo, la fotico, ¿cómo quedó? ¿Sí? Con cuánta plata quedó, con cuántas deudas quedó y cuánto le quedó de residual. Pero cuando ustedes están hablando del estado financiero que es el de resultados, ¿sí? El de resultados o el pérdidas y ganancias, que también le llaman así,
El de resultados es el resultado del periodo completo, no es la foto, es el resultado de las operaciones que usted, ¿cuánto vendió usted de enero a diciembre? ¿Sí? ¿Cuánto gastó usted de enero a diciembre? ¿Y cuánta plata fue la utilidad o el beneficio que le quedó? Yo estoy hablando mucho y yo no estoy proyectando nada, pero pues quería como dar esa partecita como unos ejemplos para poder como seguir, ya que estamos hablando de las características cualitativas de mejora. Ya pasamos las fundamentales de mejora de los estados financieros. Entonces, volviendo al cuento, aquí Sebastián utilizó un ejemplo súper chévere porque él dijo la información más actualizada, ¿sí? De acuerdo al periodo. Si el periodo es anual, entonces al 31 de diciembre, ¿sí? El periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, si estamos hablando del estado de resultados. Si estamos hablando de la situación financiera, pues al 31 de diciembre, ¿sí? Y si es mensual, o sea, según, pero todo es aplicable al periodo que corresponde. Entonces, ay, profesora, pero si yo voy a hacer estados financieros con corte al 31 de diciembre, ¿cómo yo sé que algo es oportuno? ¿Cuándo lo tengo que sacar? Pues idealmente sería que usted el 31 de diciembre tuviera los estados financieros, pero pues de ahí a que eso ocurra, difícil, ¿sí? Lo máximo que yo he visto es que sacan los estados financieros 3 días después, 3 días hábiles después. O sea, en los primeritos días de enero, yo trabajé en una compañía donde yo fui la revisor fiscal y yo me acuerdo que eso tocaba trabajar tan duro porque eso había que tener esos estados financieros 3 días hábiles después. O sea, se acaba el 31 de diciembre, después llega el 1 de enero que es festivo, luego el 2, el 3, bueno, más o menos del 4, más o menos uno estaba entregando esos estados financieros, pero tienen que ser días hábiles, obviamente. ¿Por qué se exigía eso? Porque eso lo exige es los mismos accionistas o las políticas de la empresa, porque ustedes si se van a la norma dice antes del 31 de marzo. Usted tiene hasta 3 meses para emitir los estados financieros de forma oportuna, ¿sí? Para evitar sanciones y demás. Si usted se pasa, no es que los estados financieros queden malos, están desoportunos, o sea, extemporáneos. Una cosa es estar extemporánea y otra cosa muy distinta a decir que están malos los estados financieros. No están malos los estados financieros si usted los saca después de marzo. Lo que va a pasar es que están extemporáneos y de pronto se les quita la relevancia, ¿sí? Porque algo es importante si también es oportuno. ¿Sí? Entonces yo no sé si ustedes han dicho, ¿y ya para qué? Le dicen a veces al papá o a la mamá, ¿y ya para qué me da eso si ya no lo necesito, o si ya resolví por otro lado? ¿Sí? ¿Y ya para qué? Cuando uno dice así, ¿y ya para qué? Ya no hay tanta importancia, ¿sí? No hay tanta importancia. Entonces los estados financieros son algo importante y por ser algo importante hay que darle el debido tratamiento y la oportunidad, ¿sí? Porque eso es una cosa supremamente que no se puede dejar pasar, ¿sí? No se puede dejar pasar. Entonces, he visto compañías que hacen estados financieros, los sacan, los emiten el 31 de marzo, como también he visto otras que los sacan 3 días después del 31 de diciembre. ¿De qué depende? Pues depende de la fricción que hay ahí con los inversionistas, con los accionistas y con las políticas de las empresas. ¿Listo? De eso simplemente. Y entre más rápido salgan los estados financieros, ustedes van a ver que las compañías son muy organizadas, muy organizadas. Bueno, entonces hablamos de la oportunidad. Oportunidad significa tener los estados financieros en el tiempo en que se necesitan, con la última información, ¿sí? Ay, no, estamos a marzo y todavía los estados financieros están a octubre, porque también he visto compañías que yo estaba en mayo, y la compañía tenía estados financieros desde octubre del año pasado, estaban reatrasados. Cuando usted está reatrasados, esa información se le quita relevancia y tiene bastante duda, porque uno dice, ¿qué será lo que pasa allí? ¿Cierto? ¿Qué será lo que pasa allí? Bueno, cuando usted es revisor fiscal, a usted le da hasta miedo firmar eso. Entonces, por eso hace más verificación, hace más comparabilidad, ¿sí? Hace más de todo.
Y otra característica que nos había dicho Juan Camilo fue el tema de, ¿cuál fue la otra, Juan Camilo, que nos dijiste, aparte de la oportunidad, ¿y cuál fue la otra? Claridad, comprensibilidad. Comprensibilidad, eso. Entonces, Carlos Jimmy, ¿dónde estará Carlos Jimmy? Carlos Jimmy, ¿sí me escuchan? Sí, profe, aquí estoy. Eso, Carlos Jimmy, cuéntanos qué será eso de la comprensibilidad. Profe, pues me imagino que es pues el buen tratamiento de los datos y la forma pues de dárselos a mostrar pues a las personas que lo requieren, a los accionistas, a pues, la Comprensibilidad. gente. Ajá, pues sí, es como que no simplemente sean datos ahí tirados al azar, sino que estén organizados y tengan un significado y pues, sean fáciles de comprender. Dice aquí Carlos Jimmy, que tengan un significado los estados financieros. Me gustó esa palabra que utilizó Carlos Jimmy, que los estados financieros signifiquen algo. Signifiquen algo. Esa palabra me gustó como la utilizó. Diego Alejandro, a ver, ¿qué serán unos estados financieros comprensibles? Pues, profe, únicamente lo mismo, que sean fáciles de entender, que no dan la posibilidad de varias interpretaciones, sino ¿La que posibilidad de muestren qué? ¿De fallos fue que dijiste? de varias interpretaciones, Ah, ya. ¿Que exista la posibilidad de varias interpretaciones o que no exista? que no exista. Ah, vea, qué bueno, vea, Diego Alejandro utilizó otra frase, vea. Que no exista o que no haya lugar a que haya varias comprensiones, sino que sea una, porque es estandarizado, ¿sí? Es estandarizado, o sea, que lo que usted entienda como activo y sea aquí y en la China, ¿sí? Que lo que usted entienda como lo que es un pasivo, se entienda aquí, o sea, que los estados financieros los entiendan. Aquí hay varias personas que están en el chat, que me están escribiendo. Dice Giovanni Mosquera, que la información esté clara y concisa. Eso hace que sea comprensible la información financiera. Muy bien, Giovanni. Alguien más me escribió por aquí, pero yo miro acá. Dice acá Jaime Andrés Cardona, ver para creer. Bueno. Seguramente cuando estábamos diciendo la verificabilidad, seguro me gustó ver para creer. Claro, hay que ver para creer. Claro que una cosa es la vida humana y otra cosa es, sí, como las cosas personales, ¿no? O sea, no se puede uno tampoco, sí, a lo personal, también, sí, porque pues somos humanos, ¿no? En las cosas personales, ¿no? Me refiero a eso porque a veces hay que confiar. Hay que confiar en las personas. Estamos hablando acá de empresas, de entidades. Entonces ahí sí, como dice Jaime Andrés, ver para creer. Se tiene que verificar las cosas porque es que lo que vamos a meter es dinero. Y si tomamos una mala decisión, pues perdemos dinero. Y acá Giovanni nos dice que la información esté clara y concisa. Está hablando de la comprensibilidad. Entonces me gusta eso. Entonces dijeron por ahí que la información signifique algo. Y acá también dijeron que la información no tenga varios significados, sino que tenga uno solo, estándar, ¿sí? Entonces, me gusta todo lo que han dicho porque se nota que han leído bastante, por lo menos lo que ataña al marco conceptual. Y por acá dice que no sea redundante, ¿sí? Es que uno a veces, como dice he dicho, o sea, menos es más. Y eso también cuando yo fui auditora de la firma auditoría, el socio nos mantenía diciendo, y también me decía pues a mí, menos es más. Me gusta, que no sea redundante, o sea, el poder de lo simple. Los estados financieros, ustedes van a ver que dice bancos, 1.000 millones de pesos, ¿sí? Ah, pero si usted quiere ir a verificar qué están compuestos 2.000 millones de pesos, pues entonces, que cuánto es en la cuenta tal, que en la cuenta, sí, pero todo eso se lo puede aclarar las notas a los estados financieros si de pronto en las revelaciones quieren revelar algo allí que sea importante para la toma de decisiones. Pero sí,
comprensibilidad se refiere a eso, a que lo podamos entender y que el significado sea estándar. ¿Sí? Todos los países que llevan normas internacionales, que este estado financiero de aquí, que se emite en Colombia bajo normas internacionales, lo puedan leer en otro país, en otro lugar del mundo donde también se lleven normas internacionales y allá también entiendan qué es un activo. Porque uno podría equivocarse y decir, ay, pero que los estados financieros sean fáciles de leer. Un estado financiero para una persona que nunca en su vida ha visto un estado financiero, pues va a ser supremamente difícil entenderlo, difícil entender qué es eso. Pero si usted, por ejemplo, y ahorita que usted está en este curso, pues usted ya sabe que es un activo. Entonces usted cuando lea un estado financiero, como lo vamos a hacer ahorita, ustedes ya saben qué es, o sea, de qué les están hablando, ¿sí? Ya saben que es un pasivo. Entonces ya saben que para que sea un pasivo, tiene que tener 3 condiciones. Para que algo sea un activo, tiene que tener 3 condiciones. Para que algo sea un ingreso, tiene que tener ciertas cualidades. Para que algo sea un gasto, tiene que tener ciertas cualidades. Entonces, y además que se puedan medir de forma confiable, Entonces, bueno, estamos hablando de la comprensibilidad, que ya ahí ya abarcamos las 4. Voy a dar un repasito así también acerca de los elementos de los estados financieros. Vamos a ver aquí, Camilo, pero Camilo solito, dice aquí Camilo. Camilo tiene hasta una fotito de un muñequito como verde, que es el de, ¿cómo se llama el muñequito? Me olvidó, pero es de una película. Camilo, si estás por ahí escuchándome. Camilo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces vámonos con Giovanni Mosquera. Giovanni, dice Baby Yoda. Así se llama el muñequito. Perdón, Giovanni Mosquera. Giovanni, recuérdanos cuáles son los elementos de los estados financieros. A ver, Giovanni. Uy. Alguien que le ayude. ¿O cuáles se acuerda? ¿Cuáles se acuerda, Giovanni? Ay, no, me acordé. Bueno, vamos a decirle a Jessica. Profe, ingresos, profe, lo de ingresos, gastos. Los activos, los pasivos. Pasivos y patrimonio. Sí, pero en orden. A ver, ¿cuáles son los elementos? Profe, pero... Juan Pablo. Patrimonio. No, dice el número, 11. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, corrección monetaria y las cuentas de orden. Eso es corrección monetaria y cuentas de orden. No. Hasta ahí nomás. Bueno, pues. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. Dentro de los egresos están los gastos y los costos. Hasta ahí. Pero lo saben muy bien. Vea, Jessica también. Lo sabía, Giovanni ahí estaba y ya se acordó. Bueno, aquí Juan Camilo Gu, dice Gu. Profe, yo tengo una pregunta. John Kennedy, Como yo estoy atrasado, la semana pasada estaba en internet, entonces pues apenas vengo, pero... Bienvenido. Estuve en el colegio, miré como algo por ahí por encima de contabilidad. Sí. Y cuando uno usaba ese plan de cuentas, había unas cuentas número 6 que no me las puedes explicar. Siempre quedé con esa duda porque no las entendí. Las cuentas 6 son los costos y las cuentas 5 son los gastos. Pero más allá de que ustedes entiendan esos números del plan único de cuentas, vamos a aprender a leer un estado financiero y a interpretarlos, porque casi yo no les enseño tanto la numerología de las cuentas, ¿saben? Van a ver esta metodología que me gusta practicar a mí, y porque si ustedes van a ver en el marco conceptual no es necesario que tú te cases con que el activo o el efectivo y no sé, el equivalente de efectivo es la número 11 no sé cuál. Si las cuentas por cobrar es la número 13. No, más allá de que ustedes se sepan esos números, vamos a ir pasito a paso. Me gustó porque él tenía una duda, ¿sí?
Entonces, mira, los ingresos eran el número 4, los costos el número 6 y los gastos el número 5 y el número 7 son otros costos. ¿Listo? Entonces, pues hay como para sacarte la dudita. Pero la cuenta 6 son costos de la producción, o sea, mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, que eso es lo que vamos a ver a partir de la unidad número 4. ¿Listo? Bueno. Volviendo aquí a nuestro cuento, elementos de los estados financieros, para todos, recuérdenlos, o sea, son esos 6 o 5, porque a veces uno dice egresos y los egresos pues contemplan los dos, los costos y los gastos. Bueno, ya repasamos los elementos, vamos a hablar sobre las hipótesis. Laura Daniela, ¿se acuerda de las hipótesis? Las hipótesis, profe. Sí. Ya te digo, pues yo recuerdo la de la entidad económica. Sí. La unidad monetaria y no tengo presente el resto. Sé que son 5, profe. Sé que son 5. No tengo presente el resto. ¿Sabe qué les voy a sugerir a todos? Que tomen apuntes, porque esto mismo es lo que se les pregunta en el primer examen y en el último examen. O sea, es lo mismo, o sea, es más de lo mismo. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las características cualitativas? ¿Cuáles son las suposiciones o los supuestos? ¿Cuáles son los principios? ¿Y cuáles son las limitaciones? ¿Vale? Entonces, tomen apuntecitos porque yo siempre les estoy preguntando. Bueno, vamos a decirle aquí a ver, Sebastián Flores, ¿está por ahí? Sí, señora. Sebastián, ¿cuáles son esas hipótesis que estaba nuestra compañerita diciendo? Sé que son 5 y me acuerdo de estas. A ver, ¿cuáles son los supuestos que tú te acuerdas cuando leíste? No, profe, si le soy sincero, no. Eso, no a mí me lo gusta sé. la sinceridad. Bueno, está bien. Ahí Entonces, está lo de la hipótesis del negocio en marcha. Camilo, vea ya, del Sí, baby. ya me dijeron que me estaba llamando, es que fui por Sí, agüita. Cami, a ver, ¿cuáles es que son? ¿Cuáles son los supuestos? Yo recuerdo la de negocio en marcha, ¿cómo es que llaman las otras? Las otras que dijo el compañero y es que lo tenía apuntado por aquí, pero se me olvidó dónde está. Listo, no se les puede olvidar, yo les voy a hacer un recorderis, espere y verá. Pero antes, a ver, Andrea Núñez. Andrea, ¿usted se acuerda de los supuestos? Profe, me acuerdo del principio del negocio en marcha, que el negocio tiene que estar como funcionando para sacar este tipo de información, porque pues si no, pues no serviría. Pero de los otros no me acuerdo, la verdad. Bueno, me gustó porque se acuerdan de uno de los más importantes, que es el negocio en marcha. Negocio en marcha. John Kennedy. Profe. Sí, Laura. Profe, una pregunta. Estoy aquí viendo mis apuntes, Ajá. pero, o sea, yo tenía entendido que eran 5, pero viendo mis apuntes yo escribí 8. ¿Te los puedo leer y me dices cuáles descartamos? Sí, claro que sí, claro que yo sí. tengo la sustancia económica, la entidad económica y el negocio en marcha. Y después dice devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, la evaluación, dualidad económica y consistencia. Consistencia, bueno. Lo que pasa es que ahí hay que ponerle un orden, ¿sí? Vamos a hacer de forma ordenada. Ya le contesto a Daniela y para todos. Bueno, por aquí está. Carlos Andrés T. Carlos Andrés, ¿usted se acuerda de los supuestos? ¿Se acordará de los supuestos quizás? Profe, los supuestos no son estos: devengo, entidad económica, preocupación continua, unidad monetaria y periodicidad. Ajá. Bueno, me encantó. ¿A quién me estaba hablando? ¿Diana Sofía era? ¿Diana Sofía? Sí, profe. Bueno, entonces voy a proyectarles un momentico aquí, porque esto sí es importante retomar el tema. Espérate un momentico. Me gusta que varios participantes puedan compartir. Todavía no hemos empezado a compartir nada con ustedes, pero me gusta por si las moscas. Bueno, retomemos. Hipótesis fundamentales. Entonces, miren,
una compañera dijo, yo sé que son 5, ¿sí? Pero hay 2 que son fundamentales, así como cuando estamos hablando de las características cualitativas, ¿sí? Hay 2 hipótesis o 2 supuestos que son fundamentales. Y uno es el devengo o la causación y el otro es negocio en marcha, negocio en marcha. ¿Qué será? Vamos a hablar de esas 2 principalmente, porque las otras 2, ¿cómo fue que nos dijiste, Laura, que eran las otras? ¿Eran las otras 3? La entidad económica Entidad económica. Y la sustancia económica tengo anotado yo. Falta otra. Unidad monetaria. Unidad monetaria. Sí, entonces miren, son 3 más. De todas maneras, quisiera como proyectarles el triangulito ese que yo lo pongo como, que está como al revés. Vamos a traerlo también porque me parece importante que lo volvamos a retomar. Yo sé que está aquí y yo sé que está aquí, listo. Teoría esto. Esto incluso fue hasta de un parcial que me inventé hace un año. Lo puse así, miren. Entonces vamos aquí, creo que está aquí al final. Miren, pues aquí está en inglés, sin embargo, pues ahorita ya sé que tenemos toda la capacidad de entender lo que están diciendo acá. Lo que está diciendo nuestra compañera, ella dice entidad económica. La entidad económica tiene que ver con que la entidad es ella, no es la plata porque es que a veces cuando son las empresas como familiares, ¿sí? Es este primero que estamos viendo acá, el amarillito, ¿listo? Entonces se empieza como a confundir la plata, ¿cierto? Entonces usted hace una venta, ay, le pongo aquí, es que cuando usted hace una venta, entonces a veces el dueño del negocio es el que administra, es el todero. Entonces empieza pues con los gastos personales, a revolver los gastos de la empresa, con los gastos de la familia, con los gastos del negocio y al final usted no sabe cuáles son los gastos de cuál, ¿sí? Pero la plata de los ingresos de las ventas se está utilizando para subsanar o para pagar los gastos tanto personales, familiares y el negocio. Entonces, cuando usted le dicen el supuesto de entidad económica, es que el ente económico es apartecito, ¿sí? Apartecito. Entonces, todo lo que sea del ente económico, los gastos del ente económico, los ingresos o ventas del ente económico. Usted no le puede revolver los gastos personales del dueño, los gastos personales del gerente, no. Entonces, eso es una entidad económica apartecita, solita, ¿sí? Así como cuando usted le dice a la casa, usted dice, yo hice mi rancho aparte, ¿sí? Yo escucho a veces los estudiantes y también porque soy muy cercana a varios jóvenes, a varios no, a poquitos jóvenes, entonces escucho palabras así, entonces no, yo hice mi rancho aparte o hice como mi vida aparte, ¿sí? Cuando usted hace su vida aparte, es que, ¿sí? Todo lo que usted gana y todo lo que usted se gasta es suyo, o sea, no es para revolver con lo demás. Tienen que leer un poquito más acerca del marco conceptual en estos 5 supuestos que nos habló pues la compañera. Vamos a dejar los 2 últimos que son los fundamentales del negocio en marcha. El going concern es negocio en marcha. Y el quinto que es el accrual, que es el de devengo o causación. ¿Sí? Voy a explicarles un poquitico lo que es la unidad monetaria y el tema de la periodicidad. Disculpen que lo haga como en un orden distinto. Voy a hablar de la periodicidad porque ya hablamos del ente económico que era el primero. Voy a hablar de la periodicidad que aquí en el amarillito dice que es el 4. ¿Sí? Tenemos que partir que los estados financieros cumplen
con que tienen que ser periódicos, ¿sí? Entonces eso ya lo habíamos hablado, incluso está en las características de mejora, ¿cierto? Entonces los periodos pueden ser ¿cuáles? Si la entidad dijo que iba a sacar estados financieros anuales, pues anuales tienen que ser, ¿sí? Entonces por eso en los estados financieros en la parte superior dice el estado financiero es del año tal, del año 2008, del año 2019, del año 2020, cualquiera de esas, ¿sí? Si son anuales, pero si son semestrales, del primer semestre del 2020, del segundo semestre del 2020, así, periodicidad. Había un compañero que dijo, es que no me acuerdo si los estados financieros eran que anuales, trimestrales, eso depende. La norma dice que anuales, pero si usted como accionista, como dueño de su empresa y si la compañía ya tiene unas políticas establecidas, pues ellos pueden mermar a unos periodos más cortos, ¿sí? Los periodos más cortos pueden ser cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, cada 2 meses o mensuales. Ay, profesora, ¿y para qué uno se va a agarrar a hacer estados financieros más corticos, de un periodo más cortico, y sabiendo que se puede hacer anual? Pues es que eso da confianza, chicos. Cuando uno hace las cosas de forma ordenada cada mes, si uno se organiza, por ejemplo, ahorita en las clases me decían, tú tienes que decirle a los estudiantes semanalmente cuáles son como las entregas, cuáles son como las cosas que ellos van a hacer en cada semana, las cosas que vamos a ver, ¿sí? Es más o menos como eso, porque es que si yo les digo, vea, es que la unidad 1 contempla todo esto y se nos fueron 2 semanas, quizás usted se empieza como a olvidar, ¿sí? Empieza a perderle relevancia, empieza como a no acordarse. Pero si yo les digo, vea, en esta semana ya arrancamos con la unidad 2 y vamos a empezar con esto y aquello, entonces usted ya está como más centrado. Lo mismito pasa en los estados financieros. ¿De qué depende hacer un estado financiero mensual? Pues una empresa supremamente ordenada, ¿sí? Demasiado. O sea, casi no hay muchas empresas que lo hagan así. Ay, profesora, yo sí veo que es que estados financieros, la emisión mensual significa que está firmada por el contador, firmada por, o sea, sí, porque los programas contables te sacan los estados financieros periódicos, pero no tienen firma. O sea, cuando eso no tiene firma, pues eso es lo mismo que nada, porque pues eso tiene que tener la revisión o la preparación del contador más la revisión del gerente y todo eso, pues eso amerita unos tiempos de cada cual, ¿sí? Si los estados financieros no están firmados, pues no se puede hablar de que hay una emisión mensual, ¿sí? Tienen que estar firmados por estas personas para poder decir que los estados financieros son de X periodo. Lo máximo que permite la norma es cada año, con corte al 31 de diciembre. Bueno, unidad monetaria. Entonces, la unidad monetaria tiene que ver bastante cómo es que vamos a medir la moneda, ¿sí? Unidad, o cuál es la unidad de cómo se van a emitir los estados financieros. Se van a emitir en pesos, se van a emitir en dólares, se van a emitir en euros, en cuál tipo de moneda y cómo es que se van a medir, ¿sí? Entonces, ya les voy a mostrar ahorita con el ejemplo de Colombina, que es los que hemos estado viendo del 2018. Yo sé que, eso profesora de hace 2 años, pero no importa, ¿sí? Porque yo lo que quiero que ustedes comprendan es la esencia del estado financiero. Y unidad monetaria. Los estados financieros están sacando en qué tipo de unidad monetaria, en pesos, en dólares, bueno, en qué unidad, pues para poder entenderlos, como dijo un compañero, es que la comprensión tiene que ver con que yo entienda en qué tipo de monedas se están expresando los estados financieros. ¿Listo? Y ahora sí, nos vamos a las 2, ¿sí? Y voy a empezar con accrual, que es el devengo, el principio del devengo, de la causación, que es la misma cosa, pongan ahí, devengo, causación es la misma cosa, y el negocio en marcha. Supuestos, estamos hablando de supuestos, pero es supuestos o hipótesis fundamentales para preparar estados financieros. Porque uno dice, ¿hipótesis de qué, profesora? Pues para poder preparar estados financieros,
¿sí? Porque cuando uno prepara un estado financiero, parte del supuesto, de la hipótesis, ¿sí? Que esos estados financieros conservaron el principio del devengo, de la causación, ¿sí? Y conservaron un principio que es el de que la empresa está en funcionamiento, que el negocio está en marcha, ¿sí? Ay, profesora, yo no entiendo casi eso del devengo y eso del negocio en marcha. Entonces vamos a entender que cuando estamos haciendo estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, negocio en marcha significa que el negocio no va a ir a cerrar apenas usted haga los estados financieros, ¿sí? Ay, en el futuro previsible, ¿sí? Usted va a tener la empresa funcionando en el futuro previsible. Ay, profesora, yo no sé qué es el futuro previsible. Pues el futuro previsible puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿sí? Pero si usted ya sabe de por sí que está haciendo estados financieros, pero que a los 2 meses va a tener que cerrar, o que usted ya tiene la intención de cerrar el negocio, usted no puede hacer estados financieros bajo normas internacionales. Tendría que hacer un estado financiero bajo un tema que es la liquidación del negocio. Seguramente los activos usted los va a realizar o los va a vender en menos dinero, ¿sí? Y seguramente los pasivos le van a salir más pasivos o más deudas de las que usted estaba pensando. Entonces se llaman estados financieros porque va a haber una liquidación. Entonces no se puede, cuando un negocio no va a funcionar en el futuro previsible, entonces si no va a funcionar, no se puede hacer estados financieros bajo normas internacionales, sino bajo liquidación, por ejemplo. Y el principio del devengo o el principio de la causación también tiene que ver mucho con el reconocimiento. Causación, ¿qué es? Que sin importar, si usted, por ejemplo, está haciendo una venta a crédito, ¿sí? Sin importar si le entró o no le entró el dinero, usted va a reconocer la venta, ¿sí? Porque ya se ganó el derecho a cobrar el dinero de la venta. Y si usted, por ejemplo, está hablando de los gastos, ¿cierto? Entonces dice, ay, el principio del devengo, o sea, ya me lo devengué, ya lo realicé, ¿sí? Si usted, por ejemplo, la nómina no se la paga, el empleado no trabaja y usted a las 6 de la tarde le va a pagar el día, ¿no? Usted espera a veces una quincena o usted espera el mes y le paga completo. Entonces, eso significa que usted durante todo el mes, usted va acumulando. Y cuando ya el cierre del mes, ¿sí? Usted dice, yo le debo, no sé, 1 millón de pesos al operario. Entonces usted dice, yo reconozco, ¿cierto? Reconozco que tengo un pasivo con este empleado y posteriormente usted le puede pagar el 31 o el primer día del mes siguiente, ¿sí? Pero el hecho de que usted no le haya pagado diario, ¿sí? O el hecho de que usted no le haya pagado cada semana, eso no significa que no lo vaya a reconocer. ¿Por qué hay que hacer esa diferencia? Porque es que cuando las personas o las empresas, las personas jurídicas o las empresas no hacen este tipo de contabilidad bajo normas internacionales, entonces hacen una contabilidad de caja. Ay, yo no entiendo qué es eso. Sí, el principio de devengo es lo contrario a decir una contabilidad de caja. Entonces, la contabilidad de caja es que usted solamente reconoce las ventas cuando entra plata y usted reconoce los costos y los gastos cuando sale la plata. ¿Sí? Acá el principio de devengo es al revés. Usted tiene que reconocer todos los elementos del estado financiero, tanto ingresos como los costos, como los gastos, los activos, los pasivos, así no entra el dinero, ¿sí? Inmediatamente. Pero usted reconoce que si no entra el dinero, pues usted reconoce las cuentas por cobrar. Si usted no está pagando el gasto en efectivo, pues usted reconoce que tiene los pasivos, ¿sí? Reconozco que tengo un pasivo. Entonces, pues bueno, esto como para hacer un poquito acerca de esto. Entonces, no sé. Ajá. Ese de caja no sería como para las empresas que apenas están iniciando, o sea, muy nueva. Me gustó la pregunta. La contabilidad de caja
usualmente lo utilizan los negocios que están empezando, pero usualmente los utilizan, por ejemplo, los negocios chiquitos, ¿sí? A veces usted no sé si, por ejemplo, puede utilizarlo, aunque yo he visto que ahorita ha evolucionado mucho, pero por ejemplo, si usted va a un cacharrito por su casa, si usted va a una tienda que quede cerca a su casa, ¿sí? Ellos generalmente, cuando son esos negocios pequeñitos, utilizan la contabilidad de caja. Entonces solamente dicen, ay, vendí, porque por la noche vienen y cuentan y dicen, ay, sí, vendí 100.000 pesos. Ay, pero por otro lado me gasté 60.000. Entonces me quedaron 40.000. ¿Sí? Entonces es una contabilidad de caja. Ay, pero él no está diciendo, ve, yo le fui a fulanito, ve, el proveedor vino y me trajo, no sé, cigarrillos, me trajo leche y yo se la tengo que pagar la otra semana. Ellos no hacen nada de eso, es más sencillito, ¿sí? Dicen, ah, vendí, y cuánto vendí porque tengo la plata y cuánto pagué y lo que me queda al final es lo que yo tengo, quedo en la caja. Por eso cuando hacemos contabilidad de normas internacionales, ustedes van a ver que se mete otro estado financiero que se llama flujos de efectivo, ¿sí? El estado de flujos de efectivo, porque ustedes van a ver que la plata que hay en la caja no es la misma que hay en la utilidad del estado de resultados. Y la plata que hay en la caja al 31 de diciembre, esa tiene que coordinar con lo que dice el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo te dice cómo te gastaste la plata, cómo la invertiste y cómo fue que te la ganaste, ¿sí? Cómo fluyó el dinero, y te lo dice detalladamente. Entonces, como la caja, ¿sí? La caja o el efectivo equivalente del estado financiero no coincide con la utilidad del estado de resultados, porque dice, ay, mira, yo en la caja quedé con 100 millones, pero en la utilidad tengo que me gané 200. ¿Por qué no coincide la caja con el estado de resultados, con la ganancia de los 200? Ah, porque seguramente usted ya se gastó esa platica, se gastó o los invirtió, no sé, en algo y pudo haberse comprado una máquina, ¿sí? Pudo haber hecho algún tipo de inversión, entonces por eso es que la caja no le coordina con la utilidad. Por eso es que aparece este nuevo estado financiero que se llama el flujo de efectivo. Y no es que tenga que dar la caja igualito al beneficio o al resultado del ejercicio, simplemente es porque usted está llevando una contabilidad de causación. ¿Sí? Contabilidad de causación se le llama. Entonces, miren, la entidad, la hipótesis bajo el supuesto de que los estados financieros se están haciendo bajo un principio de causación. O sea, la hipótesis es que los estados financieros se hacen o se elaboran bajo el principio de causación. Es cuando una entidad prepara, obviamente, los estados financieros, ¿sí? Sobre la base de la acumulación. Ay, pero ¿qué es eso de la acumulación? Hay que reconocer las transacciones. Ahorita utilizaron una palabra que llama fenómenos, ¿sí? Las transacciones y otros eventos, cuando ocurren, ¿sí? No cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado. Y esto tiene mucho que ver con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Porque cuentas por cobrar, la plata no está usted no la tiene en la mano, pero usted se gana un derecho. ¿A qué? A cobrar. Hizo una venta a crédito. Entonces tiene derecho a cobrar. Entonces, por eso, como la plata no la tengo en la caja, entonces por eso tengo que hacer un estado financiero que me indique que tengo derecho a cobrarle esa plata a mi cliente dentro de X días, un par de meses quizás. ¿Listo? Y así mismo ocurre con las cuentas por pagar, ¿sí? Porque hay unos gastos que usted los incurre, pero no los paga inmediatamente. ¿Sí? Entonces usted por eso cuando le dice, ve al amigo, préstame, sí, préstame, entonces su amigo lo financia, pero usted luego, ya el gasto está incurrido, ¿sí? Ay, préstame, que es que necesito pagar el arriendo, un ejemplo. Entonces el gasto ya se lo incurrió, pero el hecho de que usted haya pedido dinero prestado no significa que el gasto no se haya dado, si se dio. Lo único es que está fiado, ¿cierto? Pero usted tiene que pagar en el futuro previsible, tiene que pagar todo eso. Entonces, el efectivo el efectivo o el derecho a cobrar o el derecho a pagar es una de las cosas pues, que influye en este principio de la causación. Bueno. Y por el otro lado, el negocio, el principio de negocio en marcha o que la empresa está en marcha o que la empresa está funcionando, ¿sí? Entonces, miren lo que dice acá.
se tiene que preparar los estados financieros bajo una base, bajo un entendimiento de que la empresa va a funcionar y va a continuar ejerciendo sus actividades operativas u operacionales en el futuro previsible. Ay, profesora, pero es que ni siquiera la vida está comprada para uno entender y saber qué es el futuro previsible. Sí, porque uno puede decir, sí, mi empresa va a funcionar y yo todo lo voy a hacer para que funcione, ¿sí? Distinto es que, por ejemplo, lo atacó, por ejemplo, muchos negocios el año pasado con el tema de la pandemia, hicieron estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Hicieron estados financieros bajo normas internacionales. Pero muchas empresas, por hablar del caso colombiano, y de muchas ciudades de aquí de Colombia, Cali, Medellín, Bogotá, ¿sí? De las ciudades principales, por dar un ejemplo, aunque eso fue todo el país, todo el mundo. Entonces, las empresas hicieron estados financieros al 31 de diciembre del 2019, pensando en que el futuro y que la empresa iba a marchar bien, ¿sí? Pero muchos restaurantes, por hablar de ese tipo de actividad económica, muchos restaurantes tuvieron que cerrar por motivo de la pandemia. ¿Y esto por qué pasó? Ay, pero es que mire, profesora, nosotros hicimos estados financieros bajo NIF o bajo IFRS al 31 de diciembre de 2019, pero vea, les llegó la pandemia y mire que eso fue mentira, porque mire que en la empresa no íbamos a seguir marchando. Distinto es lo que pasó con la pandemia porque es una situación de contingencia. Eso, o sea, en el futuro previsible uno dice como restaurante yo voy a seguir operando, pero nadie tenía la bolita de cristal para saber que en este momento de incertidumbre íbamos a estar confinados, muchos negocios no les iban a dar permiso para abrir, la gente estaba guardada en sus casas, la gente iba a seguir prefería preparar las cosas en sus casas, ¿sí? Entonces distinto es una situación de emergencia como lo que pasó porque preveían que sí podían seguir, pero pues llegó una contingencia como esta y es distinto ustedes confundir que la empresa va a seguir haciendo sus operaciones, pero obviamente pues en los estados financieros el tema del COVID era difícil entender que eso podía suceder y que podía afectar tanto hasta que iba a cerrar la empresa, ¿sí? Entonces, ahí se podían hacer los estados financieros bajo normas internacionales, pero llegó el COVID, por eso fue que tuvieron que cerrar, porque no pudieron aguantar la presión de todo ese montón de gastos fijos y con cero ingresos. Pero eso es una pandemia, pero ya decir que el futuro previsible y usted a los 2 meses cierra y no hay pandemia, no hay nada, sí, no hay contingencia, sino que usted se aburrió del negocio, o sea, algo le pasó y los accionistas dijeron, no vamos más con este negocio, entonces ahí sí no se lo van a pasar, porque eso se llama futuro previsible. Entonces, el futuro previsible se tiene que analizar al cierre de los estados financieros para, antes de que se emitan, poder saber si lo van a hacer bajo normas internacionales o bajo liquidación, por ejemplo. ¿Listo? Si no entienden, digamos, estos términos que me están escuchando, me paran y me dicen, ¿sí? Miren, futuro previsible también se puede entender, ¿sí? Que no hay intención, no hay necesidad de liquidar o cesar la actividad de la empresa. Si usted como inversionista y si usted como gerente de la empresa piensa que hay una intención, ¿sí? O una necesidad de liquidar la empresa en el futuro previsible, no puedes hacer estados financieros bajo normas internacionales, ¿sí? Si hay algún tipo de incertidumbre, bueno, cuando usted hizo los estados financieros, digamos, si usted los sacó los 3 primeros días de enero, digamos que usted, y fue en Colombia, pues usted no sabía si la pandemia le iba a afectar. Pero si usted, por ejemplo, sacó estados financieros el 31 de marzo, porque todavía la norma le dejaba hasta el 31 de marzo, y de pronto usted ya sabía que al 15 de marzo o a mitad de marzo, esta pandemia nos iba a tener confinados, ¿cierto que sí?
Entonces usted ya tenía, si usted emitió los estados financieros, cuando ya Colombia tenía su primer caso de coronavirus y ya viendo todas esas noticias, que China, que Italia, que España, que todos, entonces ya ahí sí usted podía decir, esto hay una incertidumbre significativa y si soy un restaurante, pues tengo que analizar si este negocio es viable durante este tiempo que ya llevamos más de un año así. Listo, pues el comercio se está reaperturando, pero los restaurantes fueron un sector que fue muy afectado por la pandemia. Entonces, usted hizo los estados financieros del 31 de diciembre de 2019, pero los emitió antesito de terminar marzo, ¿sí? Antes del 31 de marzo. Si los hizo en marzo, usted ya tenía que saber, porque pues todas las noticias y todas esas cosas. Entonces, una cosa es hacer, entonces ahí viene lo que decía nuestro compañero, la oportunidad. ¿Sí? Entonces una cosa es sacar los estados financieros los primeros 3 días y otra de enero y otra cosa es sacar los estados financieros a finales de marzo, ¿sí? Es totalmente distinto porque ya pierde la relevancia, ¿cierto? Entonces pierde la relevancia. Entonces usted si lo sacó al 31 de marzo, los estados financieros, usted no puede decir que no había incertidumbre. Ahí le toca escribir que hay incertidumbre, claro, una incertidumbre que viene en una pandemia en camino que está todo el mundo con miedo a la enfermedad y demás. Bueno, por darles un ejemplo. Listo, características cualitativas y quería mostrarles los principios. Entonces, de estos principios, se dice, ay, pero profesora, es que esos principios me suenan mucho como a los supuestos, pero no los vayan a confundir. Hay unos principios, ¿sí? Entonces, mire, cuando usted va a hacer estados financieros, usted tiene que guardar ay, son las 3:17. Voy a hacer un recesito de los 5 minuticos de siempre y ya voy cerrando el tema de los principios y de las limitaciones del costo porque vamos a hacer una actividad de estados financieros ya práctica. ¿Listo? Por favor, antes de irse de los 5 minutos, se vayan con este pensamiento. Me gustaría hacer como venga, yo miro cuántos están, 20, están todos, los felicito, son 22 estudiantes. Yo creería que se pueden hacer grupitos se pueden hacer grupitos si ustedes tienen compañeritos allí, se pueden hacer de 2, de 3, de 2 y de 3, ¿sí? De 2 y máximo de 3. Elijan ay, profesora, yo estoy solo. Pues si usted quiere, pues dice por ahí, por el grupito del WhatsApp, vea, profesora, estoy solito y me gustaría saber si alguien también está solito para que se haga conmigo, ¿sí? Pero tienen que copiarse sus teléfonos y en fin. Y si se quiere hacer solito, pues también, pero máximo se pueden hacer 3 personitas. Yo ahorita al regreso termino de explicar los principios, las limitaciones del costo y nos vamos con la actividad, ¿vale? Vamos a hacerlo el tema de los estados financieros de Colombina. Son las 3:18 y nos volvemos a conectar a las 3:23, ¿vale? ¿Sí me entienden, cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, señora. Bueno, listo. Voy a pausar antes la grabación.